3 de agosto de 2020. Majestad, querido Felipe, hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. Se cumplen 2 años desde que el rey Juan Carlos enviara esta carta al rey Felipe VI y cambiara su residencia a Abu Dhabi. Soy Belén Montes y hoy en el debate, Juan Carlos I, 2 años de exilio forzado en Abu Dhabi. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El 3 de agosto de 2020, la corona de España vivió un antes y un después. El padre del rey Felipe VI emprendía entonces rumbo a Abu Dhabi, donde decidió mantener su residencia de forma permanente y estable al encontrar en el Emirato la tranquilidad necesaria para afrontar su nuevo periodo de vida, a casi 6.000 kilómetros del país en el que había residido durante más de 6 décadas. Patricia Sanz es la responsable de la Casa Real en el debate. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Belén? Encantada. Don Juan Carlos puso rumbo a Abu Dhabi hace ya 2 años, 24 meses en los que ha sido acogido por el heredero de los Emiratos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. ¿Cómo ha sido la vida de don Juan Carlos allí? Los amigos cercanos de don Juan Carlos cuentan que se ha venido alojando en un hotel muy exclusivo y en una villa valorada en 11 millones de euros en Abu Dhabi, ambas propiedades pertenecientes a la familia real emiratí. Allí el padre de Felipe VI, según me contó Pedro Campos, su amigo y anfitrión en Sanjenjo, ha recibido todos los cuidados. De hecho, se sabe que estuvo siguiendo una dieta estricta, así como la asistencia de un fisioterapeuta, mejorando y manteniendo profundamente su salud. Para los españoles fue toda una sorpresa, pero para el gobierno la salida de don Juan Carlos fue además una oportunidad para seguir tirando piedras contra la corona de España. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Y pese al archivo de sus investigaciones, reiteraba la necesidad de dar explicaciones la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Sí, entendemos que los españoles merecerían una explicación de todas las informaciones que hemos conocido a lo largo de este tiempo. Patricia, los partidos del Gobierno y sus socios pedían más. Así como tradicionalmente el Partido Socialista había respetado a la institución monárquica, el Gobierno, por supuesto, con los socios comunistas de Pedro Sánchez, no cesaron de pedir explicaciones al exjefe de Estado, cuyas causas han sido archivadas. Sin embargo, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos sí respetaron la decisión de don Juan Carlos de quedarse en Abu Dhabi. Vimos a Cuca Gamarra trasladando su respeto a todas las decisiones, tanto de Juan Carlos I como de la Casa del Rey al respecto, a Iván Espinosa de los Monteros explicando que la inviolabilidad del rey no estaba ni entre las 100 principales preocupaciones de los españoles ni de su partido, o a Ciudadanos diciendo que dicho privilegio no era tampoco la prioridad. Aunque estaba en los planes de gobierno, lo que no salió adelante fue la inviolabilidad del rey. Exacto. Dentro de la reforma legal impulsada desde el Ejecutivo para modificar la regulación de la corona, el Gobierno llegó a valorar eliminar la inviolabilidad del rey respecto de las responsabilidades penales, pero según la propia ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ni ella, ni Pedro Sánchez, ni el Partido Popular, ni la Casa del Rey vieron la oportunidad de plantearla en ese momento. En ese marco, Sánchez, a lo largo de este año 2022, ha llevado a cabo varios cambios para inmiscuirse en el seno de la Casa del Rey. Se ha materializado el convenio de fiscalización previsto por el presidente entre la Casa Real y el Tribunal de Cuentas, además de la imposición por decreto de funcionarios públicos en la Casa Real. Pues todo este lío, es decir, el plan del presidente del Gobierno, se inició hace casi 2 años, a final del 2020, cuando ya quería fiscalizar a la monarquía española.
y finalmente se materializó el pasado mes de abril, eso sí, después de meses de negociaciones entre el Ejecutivo y la Casa del Rey, por parte del Rey, en su intención, entiendo, de mejorar la transparencia de la institución que representa, algo que además lleva cometiendo desde el inicio de su reinado, y por parte de Pedro Sánchez, probablemente con la intención de alguna manera de tener un mayor control sobre la jefatura del Estado. ¿En qué ha consistido esta famosa ley de la corona? Pues en un Real Decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey. Por ejemplo, introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones que realiza la Casa, algo que no era necesario, puesto que los contratos ya se publicaban trimestralmente. Por otro lado, la norma introduce la auditoría de cuentas por el Tribunal de Cuentas, una cuestión especialmente notable, puesto que estamos hablando de que un órgano constitucional pasa a controlar a la institución monárquica. También se instauran convenios de colaboración con la Abogacía del Estado para asesorar jurídicamente a la Casa e incluso con otros órganos de la Administración General del Estado. Llama especialmente la atención cómo funcionarios públicos entran dentro de la estructura de la Casa del Rey. Por ejemplo, un funcionario del Cuerpo de Interventores y Auditores en la Oficina de Intervención, o por ejemplo un funcionario de la carrera diplomática como consejero diplomático directamente del Rey. Y también destaca cómo se hace extensible la aplicación de ese código de conducta que ya tenía la Casa a todo el personal, o cómo todo el personal de alta dirección tiene que publicar ahora anualmente su declaración de bienes, como ya hacen otros altos cargos del Estado por la Ley de Transparencia de 2015. Y todo esto se ha llevado a cabo pese a que la Casa Real ha alcanzado el sobresaliente exigido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cumpliendo todas y cada una de las peticiones del órgano que examina a las 10 instituciones más importantes de España y además de aprobar con nota, a lo largo de este año íbamos conociendo el archivo de todas las causas pendientes del rey don Juan Carlos. Has dado en la clave, Belén. Todas estas nuevas obligaciones impuestas a la Casa del Rey se produjeron además semanas después de que el Consejo de Transparencia diese un sobresaliente a la institución monárquica por el grado de cumplimiento que estaba dando al principio de publicidad activa. Una nota que, por cierto, otros órganos constitucionales españoles no son capaces de granjearse a día de hoy. Y también durante el mismo trimestre, en el que además quedaron archivadas todas y cada una de las causas que don Juan Carlos tenía pendientes con la justicia española. La Fiscalía Anticorrupción, en concreto, archivaba el pasado mayo la última de las líneas que vinculaban al padre del rey con presuntas irregularidades en la obtención de su fortuna, las famosas comisiones del AVE a la Meca. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, escribió textualmente que no existe indicio alguno que permita dirigir reproche penal contra su majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón y, por tanto, estimó procedente acordar el archivo de las diligencias de investigación. ...655 días después de la salida del rey don Juan Carlos de España, regresó y lo hizo para disfrutar de una de sus regatas predilectas y a casa de uno de sus mejores amigos. Hasta Shenzhen, destino que desvelaste tú en exclusiva, Patricia, aquí en El Debate, se desplazaron alrededor de 500 medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Cómo fue el esperado regreso del rey don Juan Carlos? Pues el regreso de don Juan Carlos a España fue, la verdad, como el de una auténtica estrella de Hollywood. Yo tuve la oportunidad de estar en la localidad pontevedresa, de vivirlo en primera persona, y tengo que decir que como periodista nunca había visto algo igual. Cientos y cientos de personas se congregaban cada día para ver llegar al rey al club deportivo. Y de hecho éramos casi 500.000 de medios de comunicación de todo el mundo acreditados, ¿no?, para vivir el día a día de las regatas. Y el protagonista, bueno, pues dentro de las limitaciones de una persona de su edad, se le veía con una salud robusta, feliz de volver a estar con los suyos, en una ciudad española, gallega, en la que siempre ha sido muy querido y muy bien recibido, con el consecuente aliciente que su visita y que todas sus visitas en el pasado han provocado y provocan para la economía local. De ese viaje, otra de las incógnitas fue si se iba a reunir o no con su hijo, el rey Felipe VI, en Zarzuela. Finalmente se vieron y despacharon durante más de 4 horas. Efectivamente, el hecho de que la visita familiar y la reunión con Felipe VI se produjese al término de su corta estancia por España se decidió apenas unos días antes de su llegada. Moncloa se negaba a que don Juan Carlos pernoctase en Zarzuela, mientras que el deseo de la casa es que, por supuesto, durmiese en la que fue su residencia durante tanto tiempo. Y finalmente, Juan Carlos I tuvo la oportunidad de comer con su familia y de mantener un largo encuentro con su hijo para hablar de sus cuestiones familiares, pero también
sobre cuestiones sobre su futuro dentro o fuera de España. Patricia Sanz, responsable de Casa Real del Debate, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Belén, siempre un placer participar en tu podcast. Tras el encuentro que mantuvo con su familia, el rey don Juan Carlos emprendió su regreso a Abu Dhabi, aunque según el comunicado emitido por la Casa Real, dejó la puerta abierta a residir en España en un futuro. Ramón Pérez Mauro, director de opinión del Debate, ¿volverá el rey Juan Carlos a vivir en España? Se cumplen 2 años desde que don Juan Carlos tuvo que abandonar España. Entonces una tormenta inmensa se cernía sobre él. La realidad es que 2 años después, los casos por los que entonces estaba perseguido han sido prácticamente todos archivados, si no todos. Hemos sabido que la causa por la que se perseguía en Suiza a Dante Canónica, el presidente de la fundación de la que él se benefició, ha sido también archivada. Queda nada más una causa en Londres que no estaba abierta hace 2 años, en la que se cuestiona su inmunidad y por la que se podría procesar. Pero nada que ver con lo que forzó en su momento a que don Juan Carlos abandonara España. La realidad es que es una situación extremadamente triste y yo creo que por la voluntad del actual presidente del Gobierno de España, don Juan Carlos no volverá a España mientras presida el Gobierno de la Nación Pedro Sánchez. El rey don Juan Carlos salió de España el 3 de agosto de 2020. Regresó el pasado mes de mayo, más de 600 días después, a su país y antes de su vuelta a Abu Dhabi dejó la puerta abierta a un posible regreso. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.